Bueno, sorpresa total, porque estamos ante un momento histórico en la gran... O sea, en la gran... Estamos ante un momento histórico en la mejor película del mundo. Porque por primera vez, y esto es importante, por primera vez en la historia de este programa, no vamos a echar mano de la nostalgia, digamos, de la manera en la que venimos haciéndolo. Porque vamos a hablar de una película que se ha estrenado hace menos de una semana, prácticamente. Una película que ha pasado muy rápido por los cines, por desgracia, pero que ya todo el mundo puede ver en sus casas. Pero al final es una película a la que yo le he puesto el adjetivo de diésel. Ahora hablaremos el por qué y por qué lo pienso. Pero primero quiero saludar, como siempre, a mi gran amigo Daniel Peidro y preguntarle, una vez más, el por qué estamos hablando del Frankenstein de Guillermo del Toro. Buenas tardes, Javier. La verdad que como para no hablar de, de esta película, todo el mundo está hablando de ella. Creo que actualmente en redes, en podcasts especializados, todo el mundo está hablando de esta película. Mira que en cartelera creo que hay bastantes títulos de los que hablar y esta, tanto para bien como para mal, está en boca de todos. Tú has dicho, no vamos a tirar de nostalgia. Bueno, de aquella manera, creo que si un director hace una película sobre monstruos de Hollywood, porque casi que son de Hollywood ya, tira de la nostalgia y nosotros nos enganchamos siempre a ese filón. Y como tú bien has dicho, película diésel, totalmente. Y ahora acudiremos a eso. Digo película diésel porque a mucha gente le está pasando lo que creo que en cierto modo nos ha pasado a ti y a mí. A ti creo que un poco más que a mí, porque es una película que yo tenía muchísimas ganas de ver, o sea, la esperaba como... La esperaba con ansia, pero tampoco esperaba que iba a impactarme del modo en el que lo ha hecho y del modo en el que creo que lo está haciendo en El Espectador. Eh, Tú ya te leíste la novela hace tiempo. Yo me leí la novela, la terminé apenas unos días de estrenarse. Y, y sabiendo eso, teniendo ese hype, como que ha sido también muy bonito el enfrentarse a este Frankenstein de Guillermo del Todo. Primero, obviamente, estamos hablando de un proyecto que Guillermo del Toro lleva, no sé si 30 años tratando de sacar adelante. O sea, uno de Guillermo del Toro, pues quien no lo conozca, sinceramente creo que no lo merece ya. Eh, un tipo impresionante, un tipo que tiene una serie de películas detrás maravillosas y que al final ha tomado este proyecto, ¿no? Lo ha podido sacar adelante con la ayuda de Netflix, hay que decirlo, con lo que eso conlleva también. Y ha logrado hacer una película, tío, rara, en mi opinión, atrevida y que es fiel a la novela, dirías. Yo diría que sí, que es una buena adaptación. Y rara, te quería preguntar el por qué. ¿Por qué piensas que es una película rara? Porque al final yo creo que lo que es un poco la historia o el guión de esta película no es raro. No es un guión raro, es una buena adaptación. Es una película que la estructura que tiene tampoco es, no se sale nada fuera de lo común. Adapta bastante bien la manera en que está construido el libro. Entonces, ¿por qué dirías tú que es rara? Yo digo que es rara por varias razones. Primero, creo que, y lo digo raro, que no se me malinterprete, raro es o sea, en el sentido más positivo de la palabra, ¿eh? Primero, rara por la manera en la que Guillermo del Toro abarca la novela. Em, Ha habido muchas películas en las que Frankenstein aparece, digamos, hay muchas adaptaciones en torno a lo que es el monstruo. O sea, la más reciente creo que está una locura protagonizada por Daniel Radcliffe y James McAvoy. Ha habido muchas películas hablando sobre el monstruo
Y digo rara porque narrativamente me parece muy curioso el hecho de que Guillermo del Toro haya decidido dividir la película en dos partes. Eh, Eso es impresionante. O sea, hay un tono de cine clásico en la película que obviamente a mí hace que me derrita. El hecho de dividirla por capítulos, por ejemplo. La película, para el que no la haya visto, está dividida prácticamente en dos partes. Una es la historia en la que se basa de la novela, desde la perspectiva del protagonista, de Víctor Frankenstein, que lo interpreta Oscar Isaac, y la segunda parte desde la perspectiva del monstruo. Digo que es raro porque creo que, o sea, es una decisión valiente, yo creo, contar la historia de esta manera, ¿sabes? O sea, dividir como la película en dos partes. Y creo que lo hace muy bien. Pero también es que creo que es una película muy especial y creo que en gran parte viene por el hecho de que Netflix ha confiado mucho en... O sea, a ver, Guillermo del Toro creo que le habrá dado lo que haya pedido y más. Y claro, esto también implica el hecho de cómo está rodada la película, de que todo el escenario es real, todo el escenario, me refiero, hay mucho construcción de escenarios, el CGI está ahí para apoyar, no como una figura presente, como digamos la figura central no es el CGI, sino los escenarios, el CGI lo completa. Por eso digo que es raro, porque no sé, creo que no a día de hoy no se dan tantas facilidades o tantas... No se conjuga tanto las cosas para que una gran producción, un proyecto tan ambicioso como este, se lleve tan por la visión que tiene un director sobre él, ¿sabes? Vale, A vale. eso me refería. Sí, 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 sí. Yo la verdad es que en lo que es, en lo que respecta a la estructura narrativa, eh, creo que, repito, es una buena adaptación porque, si no me equivoco, el libro también está centrado en relatos. Lo que pasa es que aquí a lo mejor Guillermo del Toro lo simplifica y te mete dos relatos que están muy bien porque son dos relatos contrapuestos. Y sí, obviamente, yo no diría que a lo mejor el adjetivo raro no lo utilizaría, pero claro, la manera en que está rodada, que esté todo apoyado en escenarios reales, con efectos prácticos, puede ser que nosotros nos quejamos bastante de que echamos mucho de menos en muchas de las películas actuales los efectos prácticos o escenarios reales, y esta película sí que los aúna. Yo que pensaba que el objetivo raro iba más sobre todo centrado en la puesta en escena un poco de la película, en estos escenarios tan recargados o en esta vestimenta tan recargada, que por otro lado no dejan de ser un poco marca de la casa de Guillermo del Toro, pero como que me chocan un poco en esta película de Frankenstein, me chocaban un poco en un primer momento en esta película de Frankenstein. Por eso puede ser que me costara un poco entrar en un primer momento y que a lo mejor necesite yo darle otro visionado y volverla a ver otra vez. Claro, es que aquí la cosa es que claramente la película se llama Frankenstein y, y yo la verdad es que le añadiría, eh, antes de Frankenstein, le añadiría Guillermo del Toro apóstrofe S. ¿Sabes lo que te digo? O Sí, sea, el sí, 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 Frankenstein de sí. Guillermo del Toro. Sí, Porque creo que... Dime, dime. no, que totalmente, totalmente, porque es que cuando estamos hablando de esto, o de vestuario, de que es una visión tan, tan, tan suya, tan del acto, del director, que justo lo has dicho antes, esto es un proyecto de Guillermo del Toro que lleva años queriendo culminar. Él ha dicho que todas sus películas le han llevado a este punto. Entonces yo, cuando estamos hablando de esto, lo primero que pienso es en el sombrero de Oscar Isaac, que lleva en medio del metraje. Entonces, tiene un vestuario... Es que es un director muy característico. Por eso mismo sí que me cuadra que sea la historia o la visión de Guillermo del Toro sobre Frankenstein. Pero entiendo perfectamente lo que dices porque a mí también me pasó, ¿eh? O sea, a mí también me costó, digamos,
ese tipo de decisiones me costaron mucho al principio y de hecho yo la primera vez que la vi, yo la vi en el cine por primera vez, em, eh, me costó mucho entrar con Oscar Isaac, tío. Me, me, no me lo creía, no sé qué me pasó, no sé si era por el diseño del personaje, por el pelo que le ponen, por verle sin barba, que Sí, luego yo también creo que lo he visto tiene que sin, no ver sé. el diseño del personaje, no tanto, pero roza lo estrambótico, tanto él en la vestimenta como él en su actuación, que obviamente es una actuación que está dirigida. Entonces, a mí me costó muchísimo, casi, recuerdas que lo hablamos, media Mm. película, me costó mucho entrar. Pero una vez estuve dentro, no quiero decir que medio metraje es malo, medio es bueno, sino que una vez estuve dentro no podía dejar de mirar la pantalla. Y eso es así. Sí, total. O sea, ya te digo, a mí me pasó eso la primera vez y luego la segunda que lo vi, sí que es cierto que entré más y sí que empecé a ver en Oscar Isaac, tanto en las facciones como en su personaje, el cómo está construido, sí que empecé a ver un poco ese perfil de actor del cine clásico de este tipo de películas, ¿sabes? Como de las películas de monstruos del Sí, cine actores clásico, con esas facciones. que vienen de teatro, que son Sí, actuaciones que ahí no está. intentan a lo mejor imitar la realidad, sino que intentan expresar sentimientos con su actuación. Correcto. Sí, Sí, como muy para afuera, sí, muy para afuera, muy estrambótico, yo sí. creo que esta actuación le pega muy bien el viraje que tiene el personaje, porque es un personaje que vive obsesionado con la muerte, es un personaje, bueno, al igual que en la novela, es un personaje orgulloso, es un personaje que tiene los conocimientos, que tiene las habilidades y que poco a poco, porque aquí también tenemos, se hace mucho hincapié en la relación padre-hijo. Y poco a poco se va volviendo en un padre autoritario que reniega de su creación, que reniega de su hijo. Y me gusta ese viraje que sea tan estrambótico y que se vea tan claro y tan marcado. Sobre todo porque hace muchísimo contraste el Víctor Frankenstein del inicio de la película, como dices tú, tan loco, con el Víctor Frankenstein que está, digamos, en el barco herido. Porque cuando está en el barco herido está como muy para adentro, muy débil, ya está como, ¿sabes? Apenas puede prácticamente hablar de lo jodido que está. Y al principio pues está llevado totalmente por la locura. La película totalmente habla de esa relación padre-hijo, que es una constante también en el cine de Guillermo del Toro. En muchas películas de Guillermo del Toro está igual también influenciado por el amor que le tiene a la novela y bueno, sus vivencias personales seguro. Hay esa relación complicada de padre-hijo, de hijos que decepcionan a su padre o... ¿sabe? Pero incluso en Hellboy En Hellboy, había en el también laberinto un del poco fauno, sí, sí, sí. en el laberinto del fauno, hay también en Pinocho, de hecho, el Pinocho de Guillermo del Toro, también hay un poco de ese tipo que crea vida de la nada. En Entonces, Pacific Rim también. Ojo, tremendo peliculón, teníamos que meterla, teníamos que hablar de ella, de Pacific Rim. Es a ver, yo que, recuerdo que cuando la vi no me gustó pero nada. visualmente, Ya, puede una ser, no sé, la película tendría que volver a ver, ¿eh? de mechas en un mundo casi Sí, sí. post-apocalíptico, me parece una locura. Visualmente, los efectos prácticos que estamos hablando de este director, los sets de rodaje que se emplearon, para mí eso es una locura y a lo mejor lo que es la propia película no tiene tanta... no es tan bien considerada como las demás, pero me parece una locura en ese aspecto. Sí, además es un proyecto súper personal, Pacific Rim, según vi, o sea, que no es una cosa de encargo, sino que es un proyecto que él sacó adelante porque quería hacerlo. Una cosa que me gusta mucho de Guillermo del Toro, bueno, tú y yo nos hemos visto a raíz de ver Frankenstein, nos hemos visto la original, la del 1931, que digamos, ahora nos metemos con eso, pero Guillermo del Toro, sus dos últimos proyectos, bueno, no, Pinocho creo que viene después del Callejón, pero han sido... Sí que es verdad que esto es una adaptación de la novela y no es tanto un remake, pero sí que ha habido ahí como mucha presencia del cine clásico, porque El Callejón de las Almas Perdidas era un remake de una película también de los años, creo que de los años 50. eh,
y ahora vuelve a hacer Frankenstein. Creo que Guillermo del Toro nos conecta con el cine, tío. Es que también Nos conecta con la razón por la que amamos el cine. Por eso esta película yo creo que es que al final va a llegar a todo el mundo. Yo creo que llegará y tanto para bien como para mal la gente está hablando de esta película y le podrás achacar, a lo mejor la gente le achaca críticas que le he leído, a lo mejor que a nivel narrativo es muy plano, que no tiene profundidad en el mensaje o que el guión es muy simple, pero yo no he leído una crítica negativa que contenga algo positivo. Todo el mundo alaba las actuaciones, todo el mundo alaba los sets de rodaje que se han empleado o la manera de trabajar de Guillermo del Toro. O como mínimo, incluso si tú reniegas de todo esto, tendrás que hablar de que las salas están llenas. La gente se preocupa por esta historia. Porque creo que cuando alguien, un usuario, alguien que va al cine de tanto en tanto, ve que ha sacado una película de Guillermo del Toro, un creador que pone pasión en sus obras, obviamente te sientes atraído por este proyecto. Totalmente. Es muy curioso, tío, eh, cómo... Porque a mí la novela me fascina, o sea, me parece muy buena. A mí Me gustó también. muchísimo. La parte de la novela que más me gusta creo que se corresponde con la parte de la película que más me gusta, que ahora hablaremos de ello Vale, también. vale. Pero también es muy curioso, tío. Hay que ser justos también el cine ha elevado a este personaje a lugares muy altos, tío. O sea, la película del 31, dicho por el propio Guillermo del Toro, creo que cambió la vida de mucha gente, tío. Creo que hizo mucho por el personaje, que tuvo un gran impacto. Ese Boris Karloff, que fue el primer Frankenstein, y que es muy Hay curioso, porque claro, películas yo me que... acerqué... Perdón, dime. No, dime. Que yo hay películas de cine clásico que aquí en casa las he escuchado hablar con veneración por parte de mis padres, a lo mejor, que ellos no son tan viejos, pero como que, por ejemplo, a ti te llegaron películas de los años 70, de los años 80, y tus padres hablaban con veneración de ellas, porque nacieron con ellas, pero ellos también, cuando eran jóvenes, bebían del cine anterior a ellos, el cine clásico. Entonces, mis padres hablan casi desde un punto de vista místico de Nosferatu, de Frankenstein, de King Kong, de los monstruos que construye Universal y Hollywood. Qué guay, tío. Qué guay. Es que claro, es muy impactante porque a raíz de ese Frankenstein, dirigida por James Whale, del 31, pues se desata un poco la locura con el personaje, con esa predilección por los monstruos. Se hacen muchísimas películas. Luego hay una secuela Es que que es La novia de Frankenstein, tú, que claro, yo tenía en el imaginario todo esto, que de hecho el año que viene sale un remake de La novia de Frankenstein. Pero claro, yo me acerqué a la novela por primera vez teniendo más en el imaginario el monstruo creado por el cine y claro, empecé a sorprenderme muchísimo por muchas cosas, como por ejemplo que en la novela el monstruo raja lo más grande. O sea, no, habla muchísimo, aprende a hablar. Y sí, yo siempre creí que el monstruo de Frankenstein no hablaba. Y de hecho en la película clásica no habla. a mí es lo que más me gustó del libro, que Frankenstein es una persona humana, razona, empatiza, siente, vive, y el monstruo de Frankenstein en realidad es el propio doctor. En la propia novela, en términos generales, más o menos es igual. A mí es lo que más me Sí. gustó del libro también. Además, creo que es un libro que bueno, lo escribió Mary Shelley con 18 años, tiene mucha mística detrás porque es un grupo de autores, de gente cultivada que va a pasar el verano a casa de un amigo. Está, creo que es Lord Byron, no sé quién está por ahí.
Pero bueno, Sí, ¿cómo es la historia esa? Se reunieron en una casa, ¿no? Una noche a contar historias de sí, miedo. hay como en Europa por el 1800, a raíz de una erupción de un volcán, no hay verano. No hay verano porque, pues, yo qué sé, las emanaciones del volcán impiden que el, alteran el clima. Entonces, Mm. un grupo de autores o de amigos, de personas intelectuales, está Mary Shelley, su pareja, creo que está, si no me equivoco, sí, creo que es Lord Byron también, van a pasar el verano a casa de un amigo. Ahí es donde se proponen escribir cuentos de terror. Y es donde nacen Frankenstein y lo que sería también la primera novela sobre el vampiro en la que se basa Bram Stoker para escribir Drácula, su Drácula. Entonces, también está guay porque dos monstruos del cine que van de la mano nacen también, entre comillas, en el mismo espacio. Y nada, eso, es que tiene muchísima historia detrás, muchísima historia detrás. La adaptación del 31 lo que tiene es que le da un toque mucho más atractivo al espectador. Y es que estaba pensando, cuando hablaban mis padres sobre estas películas, claro, tú ahora tienes unas teles que te cagas vivo. Pero tú imagínate un comedor pequeño, sala pequeña, una familia reunida, porque antes la televisión reunía familias con una tele en blanco y negro que funciona como funciona, donde se atisban cosas, imagínate ver Sí, sí. con la gestión del silencio, las pausas. Imagínate ver este Frankenstein. Obviamente da miedo, aterroriza. El juego con las sombras, los escenarios tan grandilocuentes, es increíble. Yo solo de imaginarme eso me emocionaba. Nah, es una pasada, sí, sí, totalmente. Y es muy difícil conseguir eso ahora. Y creo que por eso Guillermo del Toro opta por eso, por construir los escenarios, tío, por hacer todo lo posible porque lo digital, pues, que tenga el uso que tiene que tener, que es apoyar un trabajo artístico brutal. O sea, recomiendo a la gente que vea la película, que complete la experiencia viendo el documental que también ha subido Netflix. Es un documental de 45 minutos hablando del rodaje, donde se ve todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo de decorados, el trabajo de vestuario, que es una locura. El vestuario, la manera en la que habla, cómo se complementa con la luz, los escenarios. Es que tienes que hacer eso, tío. Es que con lo que tú dices, de lo que tuvo que transmitir ese Frankenstein en su momento, tienes que intentar todo lo posible por transmitirlo a día de hoy. Y es por eso que la película es tan buena. Sí, y por eso creo que lo que te has dicho muy bien, que tiene reminiscencias de la manera en que está grabada, recuerda a una película de cine clásico. La grandilocuencia que tiene detrás, los escenarios tan, tan, tan sobrecargados, tan barrocos, es que en el laboratorio solo transcurren, creo que son 10 minutos de metraje, de una película que casi dura 3 horas. Y se construye todo un laboratorio para eso. Un laboratorio imponente. No te deja indiferente el vestuario igual, porque cada vez que aparece Mia Goth en pantalla, cada vez que aparece Elsa, alucinas. No te deja indiferente este personaje. Solo por el Mia vestuario. Goth, que por cierto, Mia Goth, que yo flipé, que hace doble papel. Hace de Elizabeth Ujú. y hace de la madre de Víctor. Elizabeth. Sí, no lo sabía, no, pero pues no tenía ni idea. Es, es muy loco. Ella hace también de la madre y se toma... Claro, es que Guillermo del Toro para hacer la adaptación toma muchas decisiones muy interesantes, porque en la novela, según creo recordar, quien se casa con Elizabeth es Víctor Frankenstein. Sí, pero aquí Y aquí, está bien adaptado porque habla de romance entre ellos dos. Se atisba un romance. claro, pero lo que hace es multiplicar el dolor de Víctor en ese sentido, porque, porque, claro, él se inventa que el hermano es unos años menor que Víctor, cuando el hermano en la novela es un chiquillo. En la novela se habla de un amigo que él tiene, que es como su Mm. mejor amigo y demás. Pero aquí el hermano es unos años menor y la mujer y la boda que se realiza, donde se lía,
es la boda del hermano, no la suya. Entonces también eso dota al personaje de una frustración por querer estar con ella, pero no poder. ¿Sabes? Sí, Al pero final también, es un... también como que engrandece sus decisiones y le da más valor a lo que está haciendo. En el momento Claro, en que renuncia a ella, es porque pone toda la carne en el asador por su proyecto, que es combatir a la muerte. Y desde el egoísmo, porque yo aquí te quería hablar de otra cosa, que es que Frankenstein, la novela, bueno, también lo sabrás, que es Frankenstein, ¿no? Y el joven Prometeo, o el nuevo Prometeo. correcto. Entonces, quería hablar yo aquí un poco de la figura de Prometeo, que al final son dos figuras contrapuestas. Mary Shelley hace una referencia a Prometeo, pero en realidad Prometeo en la cultura griega es quien crea a los hombres, pero en ningún momento se despreocupa por ellos, ¿vale? Él es el hacedor de los hombres, los crea a partir de barro, pero también es quien les procura, porque Zeus les retira el fuego y es Prometeo quien se lo vuelve a proporcionar. O, por ejemplo, a la hora de decidir quién en los sacrificios hacia los dioses, quién se queda cada cosa o qué se le ofrece al dios, Prometeo intercede por los humanos. Es un creador que se ocupa de su creación. Y en contraposición, el moderno Prometeo, y a lo mejor aquí puede haber también una crítica al desarrollismo que estaban atravesando las sociedades industriales en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX, pues una crítica es al contrario, el Prometeo moderno renuncia y reniega de su creación. Y está muy bien. Cl- Claro, porque no, no, eso es muy interesante porque al final lo que pasa es que es una, es una actitud, claro, es que aquí sí que está muy bien hilado por Guillermo del Toro y muy bien dirigido con la temática esta que hablábamos del conflicto padre e hijo. Porque de hecho, claro, Mira, vamos, levanto mi taza. Está un poco pilladito con pinzas, pero es un poco multiverso, porque recordemos que había una frase que nos gustaba mucho de Gladiator, que era que tus defectos como hijo son mis fracasos como padre. Y Y eso se ve es verdad. claramente en esta película, en Frankenstein, además, en dos planos que si tú los pones uno al lado del otro, son calcados. Que es un plano en el que el padre de Víctor Frankenstein le está enseñando anatomía, el hijo se equivoca y le pega un cachetazo con una regla, con un palo que lleva. Y es que ese cachetazo es calcado al que Oscar Isaac le da a Jacob Elordi cuando le está intentando que hable y Hombre, que diga otra claro. cosa que no sea Víctor. Sí, sí, sí. Entonces, está muy bien llevado eso, ¿sabes? Esa frustración heredada del padre de, de no saber, pues, de no saber educar o no saber dar cariño a la persona que ha creado, que está intentando, digamos, orientar. Sí, y aquí es donde yo me empecé a meter en la película, porque creo que, y la gente habla mucho y bien, y con razón, de la interpretación de Jacob Elordi. Y yo aquí es donde me empecé un poco a meter en la película, porque ya, no sé, como que empecé, cuando tú estás viendo Frankenstein, lo que esperas es que se cree el monstruo. Y cuando ya lo Claro. ves, aquí es donde ya empiezas a entrar. Y en esta escena creo que es donde ya un poco se empiezan a plantear los dilemas. Ya Arranca. se venían planteando, pero aquí estallan los dilemas de la película. Sí, porque además el diseño del monstruo está muy bien, tío. Claro, estamos acostumbrados a ver un Frankenstein en el cine, eh, pues, digamos que horrible, ¿no? Que dé miedo, que asuste. Y al final este Frankenstein es bello, de alguna manera, aun estando construido a retales Es y con que cicatrices. yo creo que, Pero el rostro es bello. que está hecho a propósito. Que hay Claro, claro, momentos en que se totalmente. muestra aterrador y momentos en que bueno, sí, obviamente, que está hecho a propósito, y otros en que se muestra muy humano. ¿Sabes a quién me recuerda? Me recuerda como a los. ¿Tú has visto la película de Alien Prometheus? Se lo dije a Marcelo, está en la línea, tío.
Es está muy en la línea. parecido De a hecho, los hacedores, sí, 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 aquellas criaturas primigenias de Alien. correcto. Y me recordaron mucho en homenaje a mi gran querido Ridley Scott, que si no has visto Tiene Alien que salir, Prometheus, siempre tiene que salir, ¿eh? si no has visto Alien Prometheus, le mete mucha caña, pero míratela porque es cojonuda. Sí, a mí me gustó también, ¿eh? Me gustaría volver a verla, pero sí que es verdad que hay un plano cuando él se escapa del laboratorio, que se escapa por el desagüe ese, y, y digamos que vuelve, sale del agua con ese castillo al Oh. fondo. Ese plano podría ser de Prometheus perfectamente, porque además es una luz como muy, muy Sí, blanca sí, 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 todo, sí, sí, ¿sabes? sí. Sí, sí. Está muy. Sí, sí, está ahí en la línea el diseño del monstruo, pero está muy bien. Luego el vestuario del monstruo también es impresionante, tío. Es una Sí, pasada. no, 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 totalmente. Está muy guay con ese pelo. Que de hecho lo del pelo también lo dice en la novela, ¿eh? Eso me fijé que mencionaba el cabello. El cabello largo, o sea Lo que que no es una pasa, cosa hecha por tal. yo tengo que decir que echo de menos los tornillos en el cuello. Es que creo que, te lo juro, que me costó a lo mejor entrar porque Tío. esperaba ese toque gótico. Ay, por eso me Sí, llamaba mi atención esta película desde un primer momento. Porque esperaba ese toque gótico, ese Frankenstein con los tornillos en el cuello y la cabeza así, con sí, grapas como en la más, cabeza. Te lo juro. más a remaches. Sí, 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 más a remaches. Yo eso me gusta este Frankenstein, pero yo quería esto, yo quería esto. Sí. Y Total, la apuesta es otra totalmente. O sea, la sí, apuesta es totalmente otra. y no me... También es verdad que creo que de los Frankensteins que existen, hay algunos que han intentado captar la esencia de Mary Shelley. Por ejemplo, está el de Robert De Niro, creo que lo intenta. El de... Sí, el de Christopher Lee es un amago, pero es un poco raro, parece más un zombie. Que por cierto, Christopher Lee quería hablar de él también porque ha interpretado a Drácula, ha Hasta, interpretado... me ha interpretado hasta a mí, ese tío. Claro, claro. Y yo últimamente estoy leyendo El Señor de los Anillos y le estoy Sí. cogiendo bastante cariño que ya se lo tenía a Christopher Lee, pero a Drácula, a Watson creo que también de Sherlock Holmes, A Watson, a Mycroft y a Sherlock. O a sea, todos, a los tres, creo. a Saruman, al Conde Dooku, y me quedo mucho con algo que dijo en una de sus entrevistas, que dijo que él se quedaba con haber sido reconocido por las generaciones pasadas, por las presentes y las futuras, que eso es legado. Y bueno, pues va por él, esas palabritas. Total. Quiero también recordar, hay un momento muy gracioso de Christopher Lee. Está en una alfombra roja y le está preguntando una reportera. Y la reportera creo que le decía, no lo recuerdo muy bien, pero creo que le Sí, preguntaba y le el malo ponía el más malo. calificativo. Correcto. Y se cabrea que te cagas el tío. Dice, vamos a ver, llevo como 120 películas detrás y me estás diciendo que es el rey del terror o algo así Sí. le decía y se cabreaba. Como que dice, pero macho, si he hecho 120 No. películas y me conoces aún por esto. Sí, es para hacer un programa solo de él, ¿eh? Mm. Totalmente. Muy curioso, tío, también el tema, que lo he mencionado antes, pero eso, o sea, es que acabamos de ver, bueno, se ha estrenado Frankenstein hace apenas una semana, pero es que el año que viene tenemos la película de la novia de Frankenstein, que es, atención, o sea, la película de 1931, la de James Whale, protagonizada por Boris Karloff, tuvo una secuela con los mismos personajes llamada La novia de Frankenstein. Y claro, yo tenía esto de la novia de Frankenstein en el imaginario, por eso, por el mundo del cine y tal, pero yo no tenía ni idea. Yo pensaba que a lo mejor en la novela algo iba a salir, pero claro, lo entiendes cuando lees la novela porque, tanto en la novela como en la película, él llega a un momento en el que es consciente de su naturaleza, es consciente de que no puede morir y lo que le pide a Víctor, la amenaza que le hace es: tienes que construirme una pareja para que yo me entretenga, porque aquí no estoy cuadrando con el mundo, no puedo relacionarme. Y a raíz de ahí
se sacaron una película llamada La novia de Frankenstein, que según dicen es mejor que la primera. Sí, 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 o sí, sea, sí. la gente dice, la tiene en muy alta consideración. De hecho, se va a hacer el remake dirigido por Maggie Gyllenhaal el año que viene, que vamos, sale ahí también hasta mi padre. Va a salir Christian Bale, Penélope Cruz, Jack Gyllenhaal, o sea, y que dicen de eso, según dicen, la clásica es mejor que la primera. Lo que te quería preguntar es si, porque yo no lo sé, pero a raíz de estas últimas películas, ¿piensas que hay una tendencia actualmente a volver a rescatar o a readaptar clásicos de Hollywood? Porque tuvimos el, tuvimos a Nosferatu, Sí, sí, a ver. vamos a tener también El Hombre Lobo, va a haber la novia de Drácula y va a haber también la novia de Frankenstein y va a haber también ahora mismo la de Drácula de Luc Besson. Entonces, es como que no sé si estamos retornando a estos monstruos o a estos personajes que forman parte de nuestro imaginario. Sí, a ver, esto es un tema, pues resabido, ¿no? Está claro que Hollywood no es que esté falto de ideas, sino que está falto de atrevimiento y de valentía, que por otra parte también es comprensible. O sea, el cine está tocado de muerte, la gente no va al cine y al final lo que tiran las grandes producciones es de muchas veces de películas que ya se han hecho, de clásicos que han funcionado, que están en el imaginario y de darles nueva vida. Y es así. En el caso concreto de los monstruos, sí que es cierto que esto pueda ser, bueno, el hecho de que Nosferatu, por ejemplo, la película que se estrenó el año pasado es un peliculón, o sea, es muy buena. Es un remake que al final es un remake de una película. Bueno, sí, a ver, siempre los remakes son de películas, pero sí que es verdad que coño, es que el Nosferatu de Murnau, tío, es una película de 1922. Es que, a ver, te lo puedo conceder, ¿sabes? Pero lo que a mí me empieza a saturar un poco es otra película de Drácula. O sea, eh, a ver, ¿cómo me lo explico? Es que O sea, Drácula es Drácula. es que Nosferatu de Murnau era una cosa muy concreta, ¿sabes? Era una interpretación de Drácula. Sí, 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 Entonces, creo tenía que el su... remake es de esa película en concreto. Pero claro, 20.000 películas de Drácula, tío, es que creo que hace 2 años también salió el viaje del Demeter. Es que creo que vamos a película de Drácula cada 2 años. Entonces, Pero procede. Siempre nah, procede. tú Drácula, vamos, a ti te flipa, como se hacen 7.000. Pero, tío, es que es muy complicado. Y claro, la cosa es, te hacen un Frankenstein, Guillermo del Toro, te lo comes con patatas. Pero, claro, que vamos a frenar un poquito también. Y si te hace un Drácula Martin Scorsese, ¿te lo verías? A ver, obviamente. Pero no suele ser así. O sea, al final se suele quemar. ¿Sabes lo que pasa? Que suele haber como muchas películas Un de... Drácula de Scorsese A ver, que protagonizado por Joe Pesci. mira, te estoy viendo en la pantalla que además te tapo yo y te veo solo los ojos y la mirada de demonio. Pero vamos. Que sí, que a ver, que si yo, a mí los remakes bien hechos, a mí me parecen fantásticos. Lo que creo que se debería hacer es explorar un poquito historias. Es muy complicado, pero vamos, que si no se dan oportunidades no se puede. Mira, te voy a decir una cosa, que al final es una historia basada en un musical, pero me vi recientemente Sweeney Todd, que no sé si la has visto, Sí, sí. de Tim Burton. Y tío, te puede gustar más o menos la película, pero es una película ultra original, ultra loca, un guión como... No sé, tío, la película, pues a lo mejor no me flipó, no me pareció una locura, pero me pareció como muy original. Y yo creo que estamos en... Hace falta eh, Pero, guiones originales y proyecciones originales. Todos los años en los Oscar hay un remake. Y eso es una locura, no puede ser. pero obviamente ahí coincidimos y también a lo mejor podríamos pensar que que las nuevas plataformas como Netflix, Apple TV, por ejemplo, eh, van a innovar, pero también se están enterrando bastante
en historias ya conocidas o resabidas o en proyectos que van a lo Sí. seguro. Entonces, bueno, ahí en ese análisis vamos a coincidir los dos. Sí que es cierto que en este sentido, claro, es que parece que no es lo mismo que se vaya a hacer una peli de Frankenstein, que anuncien que se va a hacer una peli de Frankenstein, que se vaya a hacer una peli de Frankenstein por Guillermo del Toro. Porque digamos que si la va a hacer Guillermo del Toro es que el escalón de calidad va a subir 2 peldaños. En el caso, por ejemplo, del de la novia, eh, es un proyecto que tiene toda mi atención porque estamos hablando del remake de una película del 35 que está súper bien considerada, como hemos dicho, y que, oye, pues que a ver qué hacen, ¿sabes? Que a mí me puede parecer bien que de una película del 35 que a lo mejor no ha llegado tanto a la gente, pues se haga una nueva versión. Mira, y hace poco lo hablaba, subí un vídeo al canal que tenemos nuestro de YouTube hablando de La Torre de los Siete Jorobados, que es una película hecha en España, tío, que, ha- que mucha gente la conoce, le tiene mucho cariño, pero que a mí me encantaría que se cogiese esa película y se hiciera un remake y que llegara a las nuevas generaciones. Porque creo que es una película que en su momento no tuvo la importancia que se merecía. En ese sentido sí que estoy de acuerdo. Pero también yo creo que, ¿sabes lo que pasa con los monstruos estos? Que Universal, esto a ti te sonará, Sí, lo tuvo la del idea de hacer como un universo multiverso. de Universal, Claro. ¿no? Entonces, al no salir eso, yo creo que otras productoras han dicho, bueno, pues esto Esta es no la les ha nuestra. salido, vamos a intentar aquí, entre unas cosas y otras, a ver qué pasa. Y yo creo que al final se está haciendo muy bien, porque bueno, ha salido Nosferatu, o ha salido Frankenstein, ahora va a salir la novia. Bueno, Sí, a ver, no, a yo quiero ver, hacer Van y Helsing en el programa en algún aquí momento. tendremos que hacer Van Helsing porque de hecho también salió Frankenstein. Sí, sí. Mm. Eh, de la película, la verdad que yo creo que he conseguido lo que se proponía. Primero, a ver, cumplir los designios de Guillermo del Toro y luego estar en boca de todos y llenar salas, que al final es lo que se necesita. Entonces, yo creo que todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Y cuando la veía también pensaban que es una película muy humana. Que a mí creo que es de las cosas que más me Sí, gustan cuando veo cine. Ver humanidad en las, no en las actuaciones, en la propia historia o en la propia película, obviamente. total. Yo, Guillermo del Toro, tío, de verdad que es un tipo con el que cuando era más chaval tenía muchos prejuicios porque a mí no me suele gustar ese diseño de producción como un poco grotesco, como me daba como un poco de asco de niño, ¿sabes? Entonces no Mm. entraba en esas películas por eso. Eh, Afortunadamente uno crece, se hace menos gilipollas y entra ahí. Y mi primera interacción con él fue Hellboy, que me parecen 2 películas que son impresionantes, me parecen, no pueden ser mejores. Y nadie ha Y vuelto te das cuenta, tío. ha podido conseguir adaptar No, es una Hellboy pena. con éxito. Es una, es una pena porque. Pero es eso, el tipo tiene. O sea, no hay un tipo que hable. O sea, tiene una sensibilidad impresionante. Yo lo recordaré toda mi vida, tío, porque no sé si fue. No sé si lo fue, pero para mí lo es. Y en mi recuerdo que así quiero que sea así, porque creo que la primera película que vimos en el cine en Madrid, tú y yo, fue La forma del agua. Si En no los cines la Callao. primera de las primeras. De las primeras. En los cines Callao. La vemos en los cines Callao. Fue una película que a mí me fascinó, me traspasó, me pareció súper bonita. Y siempre voy a recordar ese momento en los que salimos del cine y que yo tengo grabado y salías a la calle, y salías a la Gran Vía. A la Y salimos de calle. ver esa película, tío. Salimos, no sé si te acuerdas, por el mm, costado. Y claro, vimos esa película que es La forma del agua, es impresionante, maravillosa, que habla del amor de una manera brutal. Y nada más salir, ¡buah! La Gran Vía de noche súper iluminada, tío. A mí eso vamos, es y, que. y que no era una sala. No era Bueno, una. Bueno, perdón, sí, no era una sala séptica de un no, no. Kinépolis. Era en Callao. Era una. No una vieja, porque sigue estando abierta, pero era un cine al uso como siempre lo había sido. Sí. Y la verdad que fue muy romántico. Fue muy romántico.
Sí, tío, es que al final es lo que tiene el cine de Guillermo del Toro, que es que a nada que lo acompañe, yo te lo dije, yo, joder, claro, me vi la primera vez la vi en el cine, vale, y me gustó tal. Eh, También, no sé, tuvo un visionado raro, pero al verla la segunda vez, estaba en casa, fuera hacía un temporal malo, estaba lloviendo, y tío, y es que como que era como que todo sumaba, ¿sabes? Por, Al ej- visionado. por ejemplo, las secuencias de Frankenstein con el abuelo, yo ahí estaba Es que dentrísimo y son las mejores de la película, son las que más te transmiten. Creo que ahí es donde más vives la película, más la sientes. Creo que tiene un muy buen desenlace, va a más, a más. Es que era eso lo que te comentaba, que a mí la parte que más me gusta de la novela es la parte que más me gusta de la película, que es el Sí, a mí momento en el también. que él empieza a espiar esa familia, empieza a aprender a hablar, que aquí está muy bien porque él empieza a leer también, digamos, pues eso, a ser un ser humano y a estar en el mundo. Esa parte de la novela creo que está súper bien, es muy bonita y creo que en la película también es la mejor porque la relación con el abuelo es muy chula en ese sentido. Sí, no, Y bueno, vamos ya yo creo, con partes favoritas, planos favoritos, frases favoritas de la película y el por qué, pues por qué eso, por qué hemos roto un poco, porque yo le daría, lo pensaba viendo el documental ahora, tío, que tú fíjate, yo al principio, venga, Frankenstein, vale, venga, pues voy a verla al cine, la veo, ¿vale? La vuelvo a ver en casa, sigo pensando en ella 2 semanas después y me llego a plantear de por qué esta película no puede estar nominada a varios Oscars y puede estar ahí, entre los nominados. yo creo que lo estará. Yo espero que sí, porque vamos, eh, hay que valorar todo el trabajo de producción, la manera en la que está hecha. Creo que Jacob Elordi está mm, brutal. Creo que hace un papelón. O sea, el pavo estaba 12 horas de maquillaje, ¿eh? Yo Que sale ahí soy, jugando al Steam Deck. no sé cómo tiene que ser estar ahí sentado 12 horas. O sea, tiene que ser una locura, tío. 12 horas, pero escucha, 12 horas, termina las 12 horas y vete a rodar. No, no, claro, Y claro, vete a claro. meterte en el fango. O sea, Pues, tendría que estar rodando 48 horas para que te se dado cuenta. sí, sí, no sé, total. O Nada, yo sea, creo que y es una película que no nos hemos metido en este podcast porque no podríamos abarcar lo suficiente en la dimensión humana o en el mm, mensaje que quiere transmitir, porque hablando de momentos favoritos, creo, obviamente es el de la cabaña para mí, todas las secuencias que ahí transcurren, yo es donde más metido estaba en la película, pero creo que también el desenlace de un padre y un hijo que se entienden y uno muere y como Frankenstein acepta, no acepta, pero que él por muchas guarradas que le hayan hecho, que él sí. no va a ser como el humano, sino que no, que él es una persona sensible, que siente, que puede aportar al mundo y lo va a hacer. Para mí el final también con ese horizonte, va, muy guau. Que le perdona, que al final, con todas las que le ha hecho, le pide perdón y le perdona. Y al final, el perdón es el mayor acto de humanidad que existe, yo creo. Y al final lo tiene. Y al final lo tiene. Nah, el final es precioso, tío. El final Sí, es precioso. totalmente. Yo sin duda también me quedo con el final, el plano final, que es una El pasada. Hay un plano plano final. también cuando están en el hielo que está persiguiéndole él con los perros en el trineo, que hay un plano del horizonte amaneciendo y sale. Ese Ese. plano es una Y a pasada, mí es me increíble. gustó mucho cuando él desgarra a los lobos, porque yo creo que ahí es cuando él se da cuenta de que él en el libro se da cuenta de que tiene la fuerza suficiente como para poder amargarle la vida a uno. Por eso Sí, mismo condiciona a Víctor Frankenstein a que le haga una novia o a caer cargándose a todo el mundo. Y me gusta mucho que ese total. momento en la película es cuando desgarran el lobo. Yo creo que ahí es cuando él se da cuenta de que puede, de que es un toro. Total. A mí me recordó mucho ese momento a La Bella y la Bestia, tío.
Hay un momento en La Bella y la Bestia que Bella, bueno, huye Sí. del palacio y le atacan unos lobos y entonces entra la bestia y empieza a reventar lobos. Me recordó mucho, mucho a eso también. Luego también me quedo también con los... Hay momentos de complicidad entre ellos, entre Víctor y la criatura, muy pocos, pero creo que hay hasta ese momentito de comedia que siempre viene bien, pese a ser una película muy intensa, pero el momento en el que le empieza a enseñar, le dice que el sol es vida, empieza él a imitarle, ¿sabes? Eso, Cuando a mí ese empiezan momento, cuando sí, camina y descubre el agua, a mí también me gustó mucho eso. ese momento está muy guay, En el sí. momentito de Santiago Segura, se tenía que mencionar. ¡Hostia, poca broma, eh! Se La tenía que hostia, eso es una mencionar. locura, ¿eh? Pero es que salen Y varias, es que en se ve que Blade, son muy en colegas, sí, Hellboy, sí. sí, 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 sí. Nada, pero le da un plano bastante, bastante largo, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, vamos, no puede haber mayor recomendación que hayamos hecho una película de 2025 para animar a la gente que no la haya visto el ver el Frankenstein de Guillermo del Toro porque creo que es una película que te reconecta con el amor por el cine y no es fácil ver eso. Se dan pocos ejemplos a lo largo de un año natural. O sea que yo se la recomiendo a todo el mundo y además que la vea, que no se la ponga por ponérsela, que la vea siendo consciente de que va a haber una peliculón. No, y que está disponible para todo el mundo. Encima, que más a mano y más disponible no puede estar. Total, totalmente. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Nada, Javier. Ya próximamente volveremos a nuestra dinámica habitual, ya veremos con qué, ya me lo dirás, ya nos pondremos de acuerdo. Y nada, Frankenstein en Netflix para todo el mundo, Daniel.